Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, yo aquí cumpliendo con lo que me había comprometido más temprano. Me cuesta un poquito esta lectura. De hecho, tuve como una especie de déjà vu de pensar que ya les había leído este librito de Leila Guerriero. En realidad lo comenté en el blog, no lo había leído, no encontré el video en mi canal. Así que tuve como una especie de vaído, si se quiere, de experiencia de desfasaje. Se nota que, bueno, es una fecha sensible para mí y esta lectura va a ser también especialmente movilizante. Espero que no demasiado como para que no pueda llevarla adelante. Bueno, hoy es 2 de abril, se cumplen 41 años de aquel 2 de abril de 1982, donde un gobierno de facto, liderado por alguien trasnochado y extraviado en ciertos elixires, decide tomar las islas, recuperarlas de la invasión, podemos decir, británica, desde 1833, sin medir consecuencias, sin que hubiera, me da la impresión, ningún plan concreto más que mandar a apenas superada la niñez en muchos de los soldados o la adolescencia, a mandar a chicos argentinos desprovistos de toda instrucción militar y desprovistos de los bienes mínimos que les hubieran permitido llevar adelante semejante empresa contra el gobierno británico, ¿no? Que nadie puede desconocer, ni ellos mismos, que son quizás el último imperio que todavía perdura, o por lo menos el más llamativo y el más poderoso. Bueno, no lo quiero ni nombrar al presidente de facto. Ojalá, no sé, estoy como en una dualidad de que ojalá desaparezcan de nuestra historia y que a la vez es imprescindible recordarlos y no perder de vista lo que el desastre que produjeron, fue como una especie de genocidio en definitiva, ¿no? Bueno, yo era adolescente cuando fue la guerra de Malvinas, una guerra que duró apenas algo más de 70 días, que le costó a Argentina, en el sitio de las operaciones, voy a poner los lentes porque voy a leer algunas cosas, 649 vidas, la mayor parte de soldados, y que lo busqué hoy para la lectura, y que de 14.000 sobrevivientes de la guerra hay que agregar a esas 649 muertes 350 suicidios. Los que, entre comillas, tuvieron la fortuna de volver, aunque supongo que en algún punto la vida nunca carece de valor, pero los que tuvieron la fortuna de volver se encontraron, les decía hoy, con una política de invisibilización brutal, con una política de cancelación, de hacerlos inexistir, de borrarlos del mapa, de la historia, y
fue una realidad, me imagino que de una crueldad insoportable la que tuvieron que sobrellevar, porque al trauma, ¿no?, de haberlos arrojado, empujado al asesinato, porque en definitiva una guerra implica casi necesariamente asesinatos de seres humanos, además de no acompañarlos en la elaboración de ese trauma tremendo, que supongo yo que a los sobrevivientes los va a acompañar de por vida, además de no ayudarlos en eso, de dejarlos completamente solos, no se les ayudó en nada, hasta pasados muchos años, muchas décadas. De ahí creo que se explican, ¿no?, las 350 suicidios de personas, de hombres, que probablemente la subjetividad no les resistió la situación inhumana en la que se encontraron al volver de las islas. Yo les voy a leer hoy unas partecitas de este librazo de Leila Guerriero, que se llama La Otra Guerra, y como subtítulo dice: una historia del cementerio argentino en las Islas Malvinas. O sea, se ocupa especialmente de eso el libro. Para contarles hoy, además, les dije que hice como una mini investigación. Les quiero leer los principales libros escritos en el país sobre la Guerra de Malvinas, que no son ficción. Guarda, porque hay muchos escritos que son ficción, por supuesto basados, inspirados en la guerra, pero los que elegí no son ficción. Entonces les voy a leer los imperdibles. Hay en esto casi acuerdo en los distintos medios de prensa, así que creo que se los puedo transmitir con cierta tranquilidad. La isla interior, de Pablo Melicchio. Malvinas, mi casa, de Luis Vernet. Para un soldado desconocido, de Federico Lorenz, libro que creo cita Leila, acá. Después quizás me encuentre con la cita, pero a Federico Lorenz lo cita seguro. Por supuesto, La Otra Guerra, de Leila Guerriero. Lo que no sabemos de Malvinas, de Sebastián Carasay. Los viajes del Penélope, de Roberto Herscher. Y 2 libros de excombatientes. Soldados, de Gustavo Caso Rosendi, e Iluminados por el Fuego, de Edgardo Esteban. Bueno, esa es como la bibliografía más destacada de libros que se propusieron la difícil tarea de documentar algo sobre la Guerra de Malvinas. ¿Por qué difícil tarea? Bueno, leyendo el libro de Leila Guerriero me quedó la sensación de que era una tarea muy difícil, que ni siquiera habiendo pasado décadas de la guerra, era de fácil acceso la información que hubiera sobre ella, ¿no? Bueno, La Otra Guerra, de Leila Guerriero, está publicado por Anagrama. Es un libro pequeñito, pero muy potente y muy fuerte en todo lo que cuenta y todo lo que dice, porque básicamente sitúa las coordenadas de lo que pasó después de la guerra, lo que pasó con los muertos, los soldados muertos argentinos después de la guerra, y lo que pasó con el gobierno en ese momento, el gobierno de facto, vuelvo a decir, y con los que siguieron, que eso es quizás también un poquito más doloroso, porque uno hubiera esperado de los gobiernos democráticos posteriores a la dictadura algo más digno, ¿no? Pero demoró mucho tiempo, muchas décadas, que le devolvieran
a esos muertos, a esa sangre argentina que quedó regada y tirada por las Islas Malvinas, su dignidad. De eso se ocupa este libro. Entonces, antes que otra cosa que justo la vi hoy, me apareció la propuesta en un mail, les conté que me aboné a la plataforma Movie, que tiene solo películas, se la recomiendo mucho. El abonarse cuesta, no sé, apenas, no sé si menos que una entrada al cine. El abono es mensual, por supuesto. Y me propusieron ver una película. La película se llamaba Teatro de Guerra, de Lola Arias, filmada en el 2018. Por supuesto la vi pensando en la fecha y en que me había propuesto leerles hoy sobre el libro de Leila. Bueno, les recomiendo muchísimo Teatro de Guerra, de Lola Arias. Es una película, a ver, ¿cómo decirles? Peculiar, muy peculiar. Por momentos parece un ensayo de una obra de teatro, por momentos parece la improvisación de los actores. Está hecha con testimonios de combatientes de un lado y de otro, y por supuesto con actores, ¿no? Pero bueno, no les quiero contar nada más de la película porque realmente quiero que la vean. Ahí me conmovió profundamente. Ya les digo, por momentos es como un poco lenta, por momentos es un film raro, que es difícil de ubicar en algún género, pero que el final a mí por lo menos me dejó profundamente conmovida y sintiendo retroactivamente, 41 años después, la barbarie que significó esa guerra. Y no estoy con esto poniendo en tela de juicio la soberanía argentina sobre las Malvinas. Estoy hablando puntualmente de esa guerra. Bueno, Teatro de Guerra de Lola Arias en Movie, película del 2018, que se les recomiendo mucho. Además de los libros que les mencioné, que yo no los leí, obviamente, les voy a ser honesta, solo leí el de Leila. Bueno, entonces les voy a contar un poco de qué va el libro de Leila para entusiasmarlos, para que se lo compren y lo lean, para que sepamos un poquito más de qué estamos hechos los argentinos, con qué vamos a tener que lidiar, evidentemente, nos gobierne quien nos gobierne, y qué complejo es, porque lo que describe este libro no es privativo de la guerra de Malvinas, o sea, pasó, por ejemplo, con la guerra de Vietnam. Qué horror es la guerra, y qué horror es todo lo que viene después de la guerra, ¿no? Se gane o se pierda. Por supuesto, si se pierde es mucho peor. Bueno, entonces este libro empieza así. Obviamente voy a editar, ¿no? Yo me reservo el derecho de editar el texto, de quitar lo que no quiero leerles, por ejemplo, ciertos nombres, que igual imagino que todos conocerán. En 1982, la Argentina estaba gobernada por una dictadura. El 30 de marzo, el movimiento obrero convocó una marcha hacia la Plaza de Mayo en Buenos Aires. Desde 1976, el régimen militar había secuestrado y asesinado a miles de ciudadanos, suprimido el derecho a huelga y prohibido la actividad gremial. Aún así, 50.000 personas convergieron en la manifestación que se realizó bajo el lema Paz, Pan y Trabajo, entre gritos que terminó con enfrentamientos salvajes y más de 3.000 detenidos. Apenas 2 días después, el 2 de abril, en la misma plaza, 100.000 ciudadanos eufóricos alzaban banderas patrias y enarbolaban
carteles con la leyenda "Viva nuestra Marina", el nombre del presidente de facto, entre otras cosas. Al terminar la guerra, dice Leila, miles de soldados regresaron a sus casas, pero, salvo excepciones, el Estado no notificó oficialmente la muerte de quienes no volvieron. Día tras día, semana tras semana, cientos de familiares recorrieron los cuarteles buscando al muerto vivo, al despedido al pie de un autobús semanas antes. Entretanto, el ejército inglés, que había sufrido 255 bajas, envió a las islas a un oficial de 32 años llamado Geoffrey Cardoso, con el fin de ayudar a su tropa en la posguerra. Cardoso encontró un panorama inesperado. Los cuerpos de los combatientes argentinos seguían esparcidos en el campo de batalla. Lo comunicó a sus superiores y en noviembre de 1982 el gobierno británico presentó una nota a la Junta Militar Argentina preguntando qué hacer. Según sostiene el historiador Federico Lorenz, en el texto El cementerio de guerra argentino en Malvinas, otro libro, el gobierno militar, y lo cita acá Federico, respondió autorizando el entierro de sus soldados caídos, pero, comillas, reservándose el derecho de decidir, cuando sea adecuado, acerca del traslado de los restos desde esa parte de su territorio al continente. Las idas y vueltas se debieron a que las consultas oficiales británicas incluían la palabra repatriación, algo inadmisible para la Argentina en tanto considera las islas parte de su territorio. Así fue como el destino de cientos de cadáveres quedó reducido a un asunto semántico. No se repatria lo que está en el suelo propio. Geoffrey Cardoso entonces recibió la orden de armar un cementerio. Encontró un lugar en el istmo de Darwin. Logró reunir 230 cuerpos, pero 122 de ellos, restos mudos sin placas ni documentación, quedaron sin identificar. Los trasladó a todos al cementerio. Los envolvió en 3 bolsas y en la última escribió con tinta indeleble el nombre del sitio donde habían sido encontrados. En las cruces de quienes no tenían nombre hizo grabar una leyenda: soldado argentino solo conocido por Dios. Les juro que yo les leo esto y me da piel de gallina. El 19 de febrero de 1983, Cardoso volvió a Inglaterra. No regresó a las islas, pero jamás dejó de pensar en ellas. En 1982, un militar llamado Héctor Cisneros fundó la Comisión de Familiares de Caídos en las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Todos, soldados y oficiales, eran héroes. Todos los sepultados en el cementerio de Darwin eran el último bastión argentino en las islas y debían permanecer allí. Ni los sucesivos gobiernos democráticos ni las Fuerzas Armadas entraron en contacto con o confeccionaron un registro de los familiares de los soldados muertos. Jamás notificaron esas muertes de manera oficial ni proporcionaron datos acerca de cómo se habían producido. En 1999, un acuerdo entre países otorgó a la Comisión de Familiares el mantenimiento del cementerio. En 2004, uno de los empresarios más ricos del país, Eduardo Eurnequian, costeó su remodelación. Reemplazó las cruces de madera por cruces blancas, hizo colocar lápidas de pórfido negro, alzó un cenotafio con los nombres de los caídos. En otro momento del libro leí la cuenta que también costeó el primer viaje de los familiares a las tumbas de sus muertos, ¿no? Desde Argentina, desde el continente.
Durante todo ese tiempo el oficial inglés Cardoso conservó una copia de su informe, convencido de que el Estado argentino lo había dado a conocer a los familiares. Claro, Cardoso le envía al Estado argentino el informe que redacta en las Islas Malvinas. Pero en 2008 supo que no, que los familiares ni siquiera sabían de su existencia. Cuenta en primera persona Cardoso: cuando fui a las islas, mi jefe me ha dicho: Jeffrey, tienes que enterrar a estos soldados, es humanitario. Eso es normal en nuestra cultura. Al ser un país con colonias, tenemos cementerios por todo el mundo. Entonces hice un registro muy detallado porque algo me decía: tengo que ser muy claro porque hay tantos que no están identificados que a lo mejor en el futuro su país podrá exhumar para ver si es posible identificarlos. Me marché sintiéndome mal por no haber identificado a todos. Eso estaba en mi mente todos los días. Cardoso logra identificar solamente a la mitad de los cuerpos, de los 230 que había, más o menos unos 120 o algo así. Dice Cardoso, yo entregué ese informe a mi gobierno, que lo envió a la Cruz Roja y al gobierno argentino. Todo en 1983. Y años después veo que no sabían lo que había pasado. El 11 de junio de 2019, Julio Aro, excombatiente y fundador en 2009 de la Fundación No Me Olvides, que brinda apoyo a las personas con estrés postraumático, llega a un bar de Palermo, en Buenos Aires, para hablar con Leila. Dice: al principio nadie tenía conciencia de que era una guerra, hasta que llegó el primer ataque de los ingleses. Vimos un avión, le tiramos y se estrelló. Y nosotros a los gritos: lo hicimos mierda, esto es una pavada. Pero el avión que bajamos era argentino. Se nos cayeron las bolas al piso. Estoy leyendo textual, ¿eh? Después vinieron el frío, el hambre. Al final era: por favor, que termine. En 2008 viajó a las islas, buscó los nombres de sus compañeros en el cementerio y no los encontró. Yo ni siquiera sabía que existía el cementerio. El informe, escrito por Cardoso, mostraba dónde se habían encontrado los cuerpos, dónde estaba enterrado cada uno, y decía que se había pedido al gobierno argentino que enviara a un grupo a reconocer a los que Jeffrey no había podido identificar. Y el gobierno no hizo nada. Bien, después, ¿qué cuenta Leila? Cuenta que, significante que detesto, grieta, pero que se generó una grieta entre los familiares de los caídos en Malvinas. Estaban los que querían que se identificaran los cuerpos, como finalmente se hizo, y los que decían que no, que era toda una maniobra política, la identificación de los cuerpos, para traerlos al continente, ¿no? Y sacarlos de las tierras de las Islas Malvinas. Bueno, en algún momento, muy ya entrado los 2000, la segunda década de los 2000, es que el equipo argentino de antropología forense, presidido por Luis von der Brieder, se pone manos a la obra para tratar de identificar los restos que no habían sido identificados todavía. Recuperar en cierta forma la dignidad humana de los muertos a través de los ritos, ¿no? A través de los ritos de muerte, los ritos en memoria de los fallecidos, y sobre todo de la localización de esos cuerpos, ¿no?
Ustedes piensen que no solo estaban separados por una distancia geográfica y política insalvable los familiares, sino que tampoco sabían dónde estaban los cuerpos de sus hijos, hermanos, esposos, maridos. Sí, supongo que en algún caso los muertos de las Fuerzas Armadas eran maridos, eran padres, los otros eran muy chiquitos, eran muy jóvenes, tenían 18 años. Bien, entonces, ¿cómo se empieza a llevar adelante esta tarea de identificar los cuerpos que no habían sido identificados, que eran más de 100 todavía, ¿no? Esas cosas que tiene la vida, ¿no? De las... donde toda manifestación de lo humano en algún momento puede resultar positiva. Una periodista que dirigía, creo que la revista Gente, llamada Gabriela Coffici, le escribió en el 2011 a Roger Waters, que venía a dar conciertos a Buenos Aires, sobre el punto. Le escribe a Roger Waters y Gabriela le dice: le pedimos que ayude a estas madres de Malvinas que desde hace más de 30 años no tienen dónde dejar una oración o una flor. Lo envió sin saber que él, conocido por involucrarse en causas relacionadas con derechos humanos, ignoraba dónde estaba enterrado su propio padre, caído durante la Segunda Guerra Mundial. A todo esto les cuento que en la película de Lola Arias hay un excombatiente argentino cuyo padre le había guardado semana tras semana un ejemplar de la revista Gente durante la guerra, ¿no? Y aparece en las revistas. Es realmente un momento difícil, de muy difícil descripción. Yo no podría decirle lo que sentí cuando este excombatiente ya mayor, de 50 y tantos años, le mostraba al excombatiente inglés las tapas de estas revistas, ¿no? Entonces Roger Waters le contesta: tengo una reunión con tu presidenta. Decime qué necesitas que le pida. El 6 de marzo de 2012, Waters se reunió con Cristina Kirchner y le pidió por los soldados argentinos no identificados. Al día siguiente, Coffici fue citada desde el gobierno. El 2 de abril, o sea, apenas poco menos de un mes después, la presidenta anunció que había dirigido una carta al titular de la Cruz Roja Internacional para que tome las medidas pertinentes e interceda ante el Reino Unido para poder identificar a los hombres argentinos y aún ingleses que no han podido ser identificados, porque cada uno merece tener su nombre en una lápida. Fin de la cita de la carta de Cristina Kirchner. Bien, entonces eso es más o menos cómo empieza a darse el proceso de identificación de los soldados muertos aún no identificados. En 3 meses se hicieron 90 identificaciones positivas gracias al equipo de antropología forense. El 26 de marzo de 2018 se organizó un viaje a las islas, costeado por Eduardo Eurnequian, otra vez, con las primeras familias que participaron del muestreo. Claro, había familias, yo les contaba, que se resistían a buscar a su pariente muerto en Malvinas, porque tenían toda esta cosa de pensar que solo había un rédito político detrás, ¿no? El libro ahonda en testimonios personalísimos, de los cuales yo recorté uno de un pariente de un muerto, que dice: este hombre está lleno de esquirlas en las piernas y hay una esquirla que la tengo yo. Esa esquirla es de la bomba que mató a mi hermano. ¿Ustedes se imaginan el vacío atroz que debe haber sentido toda esta gente para aferrarse
a la esquirla extraída del cuerpo de un sobreviviente como piedra fundamental sobre la que construir una historia posible del ser querido que había muerto en la guerra y del cual el Estado no se había hecho cargo jamás hasta pasado los 2000, hasta el 2017, ¿no? Bien, entonces Leila también la habla con Adriana, la hermana de un fallecido en la guerra, ¿no? Dice sobre el hermano: todavía estaba haciendo el servicio militar y nos avisaron que lo mandaban a Malvinas. Mi primer hijo había nacido hacía un mes, así que fuimos a verlo con mi marido y el bebé. Nos sentamos en el pasto, conversamos. No teníamos conciencia de que se iba a una guerra. Ese día se despidieron sin tragedia, como si fueran a volver a verse. Después hubo cartas, unas encomiendas y finalmente silencio. Gustavo estuvo muerto durante 5 días sin que su hermana lo supiera. Terminó la guerra, dice Adriana, y toda esa semana algunos tíos fueron a averiguar a La Plata. Pero nadie te sabía decir nada. Cuando llegaban los colectivos trayendo a los soldados, íbamos a buscarlo. Mirábamos los noticieros buscando la cara. Al final, alguien fue a avisar a la casa de mis abuelos y mandaron a unos vecinos a avisarme. Pero me enteré cómo había muerto 25 años después, en 2007. Un excombatiente me buscó durante años. Vino y me contó. Mi hermano estaba en el casino de suboficiales, en la parte de cocina. Justo había entrado para hacer la guardia. Y pasa un avión y cae una bomba. Se le cayó el techo encima y murió. A lo largo de más de 3 décadas, Adriana no recibió notificación oficial del fallecimiento de su hermano, ni datos acerca de cómo se había producido su muerte. No fue contactada por funcionarios de ningún gobierno ni por el ejército que lo llevó a la guerra. Un día de 2008, un excombatiente tocó el timbre de su casa. Era Julio Aro, y me preguntó si yo quería saber dónde estaba mi hermano. A mí me parecía bárbaro lo que él estaba haciendo, pero le dije que no, que era un soldado argentino solo conocido por Dios y que me alcanzaba. Años después me llamaron de Derechos Humanos para preguntarme si quería hacer el ADN. Y les dije, no, eso es todo mentira, todo política. Si nunca habían hecho nada, nunca habían aparecido ni llamado. Pero en 2018 supo, viendo las fotos en las lápidas en Facebook, que 2 soldados, compañeros de su hermano, habían sido identificados. Entonces, dice Adriana, no puedo ser tan egoísta. Así que me contacté. Me preguntaron si podía ir a la ESMA para hacer la entrevista. Yo pensé que iba a estar lleno de milicos, pero fue un recibimiento tan cordial, tan humano, tan humilde. La delicadeza con la que los forenses me hablaron, con que me preguntaban cómo era mi hermano, la altura que tenía. No fue una cosa que me dolió o que me angustió. Poco después volvieron a llamarle y la citaron para la notificación. Fue acompañada por alguno de sus hijos que ni siquiera habían conocido al tío muerto y escuchó la lectura del informe que decía que su hermano estaba en la tumba número 19. Le entregaron además una cadena de plata y un peine. Yo pensé que en estos 37 años ya había llorado, ya había hecho el duelo. Y no. Se ve que todavía lo esperaba, pero a partir del reconocimiento ya se hizo un corte. Antes me imaginaba que habían hecho un pozo y los habían tirado a todos adentro. Nunca me imaginé que lo habían puesto en una tumba. Yo no puedo entender que no todos hayan contado que Cardoso había hecho ese trabajo. Cardoso le dio una santa sepultura y le doy gracias a Dios. Fue un alivio tremendo. Dije, Señor, no lo abandonaste en ningún momento. Le quedan pocas fotos de su hermano. Eran caras, dice ella.
y no pudo traer de Malvinas ni una piedra. En el bolsillo me había quedado una piedrita y me la sacaron, cuenta. Pero tiene cartas que él envió desde las islas. Miércoles 21 de abril de 1982. Hoy la verdad que ocurrió algo muy lindo acá donde estamos nosotros. Vino el presidente Galtieri. Bueno, lo nombré para hacerle honor a la letra de Gustavo. El general Lamidoso, toda gente importante. También vino ATC y tuve el honor de conocer a Gómez Fuentes. Gómez Fuentes nos filmó. ¿Sabés qué lindo que fue eso? La verdad que eso nos da un gran aliento. ¿Sabés, Adriana? Yo en televisión. Los otros días también estuvo Canal 11. Ya ves, Adriana, que yo por eso me siento muy bien. Para él, en ese momento, cuenta Adriana, fue gente importante. Pero para mí fue basura esa gente. Con tan poco se conformaba. ¿Será que nosotros nunca tuvimos nada y no nos rodeamos con gente así, como él dice, importante? En 1981, cuando ella se casó, ya existían los VHS, pero los precios de las grabaciones eran inalcanzables. Para tener al menos un registro en audio, su boda se grabó en 2 cassettes TDK. Un día, mientras su hermano estaba haciendo el servicio militar y la guerra no era ni siquiera una posibilidad lejana, fue a visitarlo al cuartel. Su marido le había regalado un grabador y en uno de los cassettes del casamiento había quedado algo de cinta libre. Me fui al regimiento con el grabadorcito y el cassette y lo grabé. En esa charla Gustavo tiene 18 años, está completamente vivo y se queja de cosas que poco después parecerán banales. Dice que los oficiales los despiertan en medio de la noche, que les dan 1 minuto para vestirse, que si no cumplen los castigan, que no les permiten quedarse con la comida que les llevan las visitas. No sabe que meses después una bomba lo exterminará en el Atlántico Sur, que su hermana pasará 35 años sin saber dónde está enterrado, 25 sin saber cómo murió. Hace unos años, dice Adriana, volví a escuchar esa grabación. Es muy triste, siempre pienso que si él hubiera estado con nosotros, todo hubiera sido distinto. Él tendría sobrinos, estaríamos juntos. En cambio, no me quedó nada. Me quedaron las cartas. Bueno, hasta acá la otra guerra de Leila Guerriero. Por supuesto yo les hice un recorte, seguramente impreciso, seguramente pobre, seguramente sesgado. Hay cosas muy duras relatadas en este libro. Se cuestiona, por supuesto, no solo el accionar del gobierno dictatorial y de facto que mandó a estos chicos argentinos a la guerra en inferioridad de condiciones, sino todo lo que hubo después, la desconfianza con la que algunos de los familiares empezaron a recibir las noticias referidas a lo que había pasado con sus muertos. Bueno, demasiadas cosas espantosas para metabolizar y para asumir y para absorber, ¿no? Veníamos de décadas tremendas en Argentina. Es durísimo, a mí como argentina me parece durísimo, me duele, un horror que el cementerio lo hayan hecho los ingleses. Entiendo, quizás desde mi lado de escritora y también desde mi formación psicoanalítica, que los familiares no quieran que se levanten los cuerpos de Malvinas, aunque el acceso al cementerio no le es nada fácil, se imaginarán. Porque recordaban, no logré encontrar la cita, pero lo voy a parafrasear. En algún lugar de 100 años de soledad, Gabriel García Márquez dice, o le hace decir a algunos de sus personajes, que un pueblo no está fundado
hasta que uno de sus muertos es enterrado allí. Entonces, desde esa perspectiva, quizás me gusta pensar que como hay 230 soldados argentinos y oficiales argentinos enterrados en Malvinas, las Malvinas son parte de nuestro país. Por eso les decía que esto no cuestiona bajo ningún aspecto la soberanía argentina sobre las islas, sino más bien cuestiona qué hacen los gobiernos, qué hicieron los gobiernos antes y después, y sobre todo plasma la atrocidad que significa una guerra, ¿no? Por momentos se me mezcla un poco la película de Lola Arias, disculpen, pero fue todo en el día de hoy, y releer de a poquito, de a partes, el libro de Leila. Hay una escena de Sin Novedad en el Frente, la última versión, la alemana, la que ganó el Oscar, que les recomiendo fervientemente, es una obra de arte, donde el soldado, digamos, del ejército norteamericano, luego de apuñalar cantidad de veces a un soldado del ejército contrario, siente por primera vez en su cuerpo lo que acaba de hacer, y con una desesperación que conmueve, intenta ayudarlo, intenta salvarlo. La película de Lola Arias retrata algo de eso. Retrata si es posible en una guerra, la cuota de humanidad que existió entre los soldados argentinos y los soldados británicos, algunos. Uno de los soldados británicos, ya veterano, de la película de Lola, cuenta que en realidad ellos también pasaron hambre y frío, y que por lo tanto no podían, en el avance por las islas, no podían tener prisioneros de guerra porque no tenían con qué alimentarlos. Y por eso no les quedaba otra alternativa que matarlos. En un momento en el film cuenta que los argentinos, cuando llegaban a una trinchera o a un búnker argentino, lo que encontraban eran latas de picadillo de carne, y que entonces sobre los cadáveres de los argentinos, los soldados británicos, algunos gurkas, otros no, se comían las latas de picadillo de carne porque aparentemente el gobierno de Su Majestad, en ese momento detentado por la dama de hierro, Margaret Thatcher, atroz se la mire por donde se la mire, tampoco se ocupaba mucho de ellos y pasaban hambre. Bueno, una tragedia absoluta, la ficción no alcanza, los libros que la documentan no alcanzan, las películas no alcanzan para hacer algo con semejante trauma, ¿no? Bueno, nada, hoy no les puedo decir que ojalá hayan disfrutado la lectura, porque no se me ocurre ni cómo nombrarla. Creo que es necesaria, creo que importante para que recordemos. Yo les contaba, yo era muy chica, estaba en la secundaria, pero fui voluntariamente a la rural, no sé si se acordarán. Se había montado una estructura a propósito de la guerra, y se embalaban víveres y cartas muy sentidas en cajas que supuestamente les iban a llegar a los
argentinos que estaban combatiendo Malvinas y que aparentemente nunca les llegaron. Yo fui varios días a embalar víveres, supongo que con cierta cuota de alegría y de compromiso, ¿no? Sinceramente, a mí, más que la recuperación de las Islas Malvinas, me conmovían esos chicos que estaban muertos de frío, que apenas tenían unos años más que yo y que habían sido arrojados a la infausta misión de aniquilar vidas y de correr el riesgo de ser aniquilados. Bien, les agradezco mucho hoy a todos los que estuvieron, fueron muchos y variados. La verdad, les digo, un ratito antes no tenía muchas ganas de hacer esta lectura porque es muy atroz todo lo que se pueda decir de Malvinas y de la guerra. A mí me sigue causando una tristeza mayúscula porque siempre pienso en las personas, en los seres de carne y hueso. Debe ser que mi particularidad, mi cabeza, mis ganas no me dan para pensar las cosas a gran escala, a escala política o como algún estratega puede pensar la guerra. No, yo la pienso a escala humana, chiquita, pequeña. Pienso en todos esos adolescentes inexpertos mandados a una tierra desconocida, muertos de frío, y en sus familias, y la verdad se me estruja el corazón y me invade la congoja. Por eso lo voy a dejar acá. Muchas gracias a todos por acompañarme y nos estamos viendo pronto en una lectura que espero mucho más feliz que esta. Nos vemos la próxima. Hasta luego.